La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora, y deseo con todo mi corazón que usted sea muy bendecido y prosperado en todas las cosas que emprenda. Quiero recordarle que estamos orando con usted y por usted, deseando que el Padre Eterno nos haga sobreabundar en toda buena dádiva y en todo don perfecto que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Por lo tanto, estamos seguros de que el Dios de gloria, que no cambia, que no se muda, que permanece para siempre, tiene ese maravilloso regalo de Dios para su vida, cual es la vida eterna en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hoy estamos meditando en el proceso de esta semana que hemos llamado la Semana Santa, y quiero compartir con usted una palabra que se llama la centralidad de la cruz de Cristo. La centralidad de la cruz de Cristo. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 14 leemos de la Biblia: en cuanto a mí, de nada quiero presumir, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así leemos en la palabra de Dios, pero en lo que respecta a mí, no tengo de qué jactarme, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien el mundo me ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para el mundo. Estamos valorando en este día esta palabra poderosa de Dios para nuestra vida y para nuestro bien, de cómo la Biblia nos habla a nosotros acerca de Cristo crucificado. Y en estos días que estamos en esta reflexión de Semana Santa, siempre es importante que nosotros nos detengamos en el caminar para recordar el momento crucial, desde donde parte el acto más sublime de la redención, la etapa final de un proceso histórico, de un proceso eterno, desde el cual el Señor venía hablándonos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios nos dice que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y esa es una verdad siempre maravillosa para nosotros, saber esta verdad que tenemos en la palabra de Dios. Dice la Biblia así: sabiendo que no con oro ni con plata que se deteriora fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya designado, predestinado previamente desde antes de la fundación del mundo, pero revelado en los últimos tiempos a causa de nosotros. Así que los planes eternos de Dios desde antes de la fundación del mundo se fueron materializando, se fueron patentando, se fueron volviendo parte de nuestra realidad a partir de la obra maravillosa de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero cuando llegamos a esta celebración, tenemos que recordar que todo aquel regalo ofrecido para la humanidad desde antes de que el mundo fuese, desde antes de que el ser humano fuese, ya Dios había previsto que Cristo sería el Cordero de Dios inmolado. Y se usa la expresión Cordero de Dios porque en el tabernáculo arónico, en el tabernáculo de Moisés, Aarón tenía que ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo una vez al año, en el día de la expiación. Y ese cordero se inmolaba, se sacrificaba en el altar de bronce que estaba en el atrio de aquella figura del tabernáculo, que era una figura y sombra de Cristo en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, cuando Juan el Bautista se refirió a Cristo, hizo una conexión profética entre el cordero que era inmolado, sacrificado por el sumo sacerdote allá en el tabernáculo de Moisés,
con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la Biblia dice que Cristo es el Cordero inmolado, ofrecido, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. En 1 Corintios 2, versículo 1 y 2 leemos así: así que, hermanos míos, cuando llegué a ustedes a anunciarles el Evangelio, el misterio de Dios, no llegué con elocuencia o sabiduría, ni juzgué por mí mismo entre ustedes de acuerdo con lo que yo sé, sino de acuerdo a Cristo y a Él crucificado. Y esta es la verdad maravillosa que leemos del apóstol Pablo, diciendo que cuando Él vino predicando, no lo hizo con elocuencia de palabras, sino que se propuso, al hablar de la palabra eterna de Cristo, hacerlo con relación a Cristo crucificado en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de la crucifixión de Cristo, hablamos de esta realidad. Los cristianos eligieron la cruz porque no querían que la conmemoración de Jesús tuviera como centro su nacimiento, ni su juventud, ni su enseñanza, ni su servicio, sino que fuera ese acto de la cruz que fuera recordado a través del tiempo. La cruz fue una forma cruenta con la que Cristo murió. En la Biblia, en Filipenses capítulo 2, nosotros leemos esta verdad de la palabra de Dios que nos habla, nos dice: haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo a imagen de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, semejanza de hombre, y en la condición de hombre como siervo semejante, y llegando a ser semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Filipenses capítulo 2, en el versículo 8, dice que se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros acerca de Cristo y de la cruz fue una manera de muerte capital, inventada por los bárbaros y adaptada por los griegos y posteriormente por los romanos. Este castigo era el castigo cruel que se utilizaba para criminales rebeldes, para ladrones a mano armada. Se aplicaba también para esclavos y extranjeros, pero los romanos eran eximidos de ese tipo de muerte. Para los judíos, finalmente, llegó a convertirse en una señal de maldición, y por eso leemos en la Biblia: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y claro está que esta expresión, para efectos de nosotros en el cristianismo, significa no que Cristo fuera esa expresión dicha por Deuteronomios, sino que Cristo cargó en su cuerpo la maldición del pecado de cada uno de nosotros los seres humanos. Cargó en su cuerpo la maldición de la muerte espiritual que cada uno de nosotros teníamos antes de venir a Cristo. Pero cuando los cristianos adoptaron ese símbolo central de la fe cristiana, también este es un símbolo que nos habla acerca de servir con humildad. Cuando la Biblia dice: si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame cada día. Significa que en principio la cruz fue un lugar, etimológicamente dicho, el lugar donde los criminales eran crucificados, eran colgados, eran sentenciados a la muerte en este tipo de castigo. Cristo no era un criminal, pero Él cargó en su cuerpo el pecado criminal de todos nosotros los seres humanos. Por lo tanto, al Cristo llevar en su cuerpo el juicio del pecado de toda la humanidad, fue puesto en aquella cruz. Etimológicamente, entonces, la cruz fue el lugar para castigar las malas acciones de los criminales de aquellas generaciones. Pero luego también la cruz llegó a ser símbolo de humildad. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué podría significar eso? Yo creo que la cruz en este sentido nos habla acerca de humillación. La cruz nos habla de crucificar algo. La cruz nos habla de colgar algo, de quitar algo de en medio, de eliminar algo de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos esa urgente necesidad de identificarnos
con la cruz de Cristo. Nos identificamos a través de esta realidad espiritual y entonces encontramos una inspiración para enfrentar las persecuciones. No cabe duda de que cuando nosotros miramos a Cristo crucificado, estamos observando el precio más abundante que alguien podría haber hecho por causa de la humanidad, y esto nos habla a nosotros también de la importancia de también nosotros pagar un precio. Mis amados, ¿cuántos de las personas les gustaría venir a Cristo, vivir una vida para Cristo, siempre y cuando no tuviera que pagar un precio? ¿A cuántas personas les gustaría servir al Señor siempre y cuando no hayan desavenencias en su vida? ¿A cuántos les gustaría servir al Señor siempre y cuando no tengan que pasar o enfrentar ninguna persecución? Y esto se ve con mucha liviandad en esta generación en la que estamos viviendo. Cuando alguien habla mal, cuando alguien murmura, critica, difama, calumnia, o cuando alguien comete algún tipo de faltas o pecados, nos vemos expuestos a sentir como el deseo de mejor, quedarnos al margen de las cosas y parecer que esto es lo mejor que podemos hacer. Entonces yo me quedo al margen, entonces no veo las conductas inapropiadas de los demás o lo que algunos piensan que son conductas inapropiadas de los demás. Y es donde tenemos que tener muchas veces cuidado de no hablar de más, de no pensar de más, de enfocar nuestra mirada en el Señor y en los propósitos eternos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y caminar en el eterno propósito de Dios para nuestra vida. Cuando eso ocurre en nuestra vida, entonces nosotros vamos a tener esa constante inspiración que viene de la palabra de Dios. Cuando vemos a Cristo, leemos de nuevo en Filipenses la expresión de Pablo cuando dijo: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo segunda persona de la Trinidad, siendo Dios por quien todas las cosas subsisten, no estimó el ser igual a Dios como algo para qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y en la forma de hombre tomando forma de siervo, y en la forma de siervo llegando hasta la humillación de la cruz, y en la cruz la muerte. Y con esa expresión Él trajo a vida la inmortalidad. Con esa expresión trajo a vida el propósito eterno de Dios para la vida de cada uno de nosotros en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, necesitamos caminar en esa inspiración constante. Si Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho carne, Dios hecho hombre, y Cristo impartido en nuestra vida, vive en nuestra vida, Él nos da la capacidad, la inspiración para vivir una vida para la honra y la gloria de su nombre, que es sobre todo nombre, su nombre maravilloso. Dice la palabra de Dios acerca de la centralidad de la cruz de Cristo en 2 de Corintios 5:19, dice: porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él estaba llevando el peso de la maldición que todo ser humano hemos cometido delante de Dios. Pero la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios se puso de puente para acercar la distancia entre la humanidad y Él. Y Él no tomó en cuenta los pecados. No tomó en cuenta los pecados. Él no tomó en cuenta. Y hermano y amigo que me sigue, cada vez que nosotros vemos esa reflexión, tenemos que recordar que parece ser esta misma verdad que nos cobija hoy, que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y le pide perdón al Señor, la Biblia nos dice que Él no toma en cuenta sus pecados, sino que nos perdona. La sangre de Cristo derramada es extraordinariamente poderosa para hacer esta obra hermosa en el bien de cada uno de nosotros. Pero luego dice la Biblia aquí que no solamente Él estaba aquí en la cruz del Calvario reconciliando en Cristo al mundo consigo mismo, sino que también nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos dio a nosotros la palabra de la
de la reconciliación. Y por lo tanto, Dios está rogando a través de nuestras vidas. Dios está rogando a través de nuestras vidas, a través de nuestros corazones, para que nosotros podamos vivir una vida extraordinaria en el poder de la palabra de Dios para nuestro bien. Así que la centralidad de la cruz del Cristo la vamos a encontrar en la Biblia. La centralidad de la cruz de Cristo la encontramos en nuestra fe cristiana. La centralidad de la cruz de Cristo la encontramos en el mensaje del Evangelio que predicamos. Y la centralidad de la cruz de Cristo lo vemos en el mensaje de gracia de Dios. La gracia es el favor de Dios por el cual Él perdona, limpia todos nuestros pecados en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue en esta hora de reflexión, quiero que hagamos esta pausa para que escuchemos este canto de adoración y luego vamos a volver para que juntos sigamos reflexionando sobre la maravillosa obra de la cruz. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Para adorarte, vamos a irlo fuerte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte.
Hola de nuevo, bendiciones a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y mis amigos que me siguen a través de esta su emisora Happy Radio. Qué alegría encontrarnos una vez más para reflexionar sobre lo mejor, lo maravilloso, lo eterno del plan glorioso del Padre. Estamos hablando en este día acerca de la centralidad de la cruz de Cristo. Y ya hemos establecido que la cruz de Cristo es central en la Biblia, que la cruz de Cristo es central en la fe cristiana, que la cruz de Cristo es central en el mensaje del Evangelio que predicamos, que la cruz de Cristo es central en el mensaje de gracia que nosotros recibimos. Pero ahora también necesitamos observar las implicaciones de la cruz de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice la Biblia: y a ustedes que estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos nuestros pecados, y mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestras deudas, el cual nos era adverso, contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y habiéndose despojado de su cuerpo, exhibió a los principados y a los poderes, humillándolos públicamente en su persona. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos nuestros pecados. Sin la obra de Cristo en la cruz del Calvario, esto no sería posible. Él anuló, Él juzgó, aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos perdonó de todos los pecados. Y Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Eso nos habla algo así como para nosotros la hoja de delincuencia. Hoy en día, cuando una persona necesita un trabajo de cierto nivel, le van a pedir una hoja de delincuencia. Y en esa hoja de delincuencia se va a reflejar si estás limpia de delitos o si está marcada con delitos y comportamientos inapropiados, según nuestra ley de nuestros países. Por lo tanto, esa misma verdad es la que tenemos aquí en la Biblia, que cuando en la hoja de delincuencia de cada uno de nosotros se evidenció, el acta de los decretos se evidenció, había contra nosotros un largo expediente de conductas, de pecados, de enojos, de amargura, de faltas de perdón, de conductas delictivas de muchas índoles. Pero la Biblia dice de esta manera: Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria a nosotros, porque nos separaba de la relación con el Padre Celestial. Y Él quitó de en medio esa acta de delincuencia, esa acta de decretos, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue en este día de reflexión acerca de las implicaciones de la cruz, es que cuando Cristo estaba crucificado en la cruz del Calvario, el acta de delincuencia suyo también estaban siendo clavados con Él en la cruz del Calvario. Cuando la sangre de Cristo vertió de su cuerpo, la hoja de delincuencia suya estaba siendo limpia, marcada, manchada positivamente con su sangre, de modo que cuando usted le recibe a Él como Señor y Salvador, Él le da a usted la vida y le da también la inmortalidad. Ahora bien, cuando usted no le entrega su vida a Cristo como Señor y Salvador, ese acta de decretos se mantiene todavía pendiente. Esos delitos no juzgados se encuentran todavía pendientes. Pero cuando usted le entrega su vida a Jesucristo, el juicio del Calvario, el juicio de la cruz, se aplica a su vida. Y a través de la sangre de Cristo y del sacrificio de Cristo, toda el acta de delincuencia, todos los decretos en contra nuestra quedan borrados. Y su hoja de delincuencia quedan limpios. Se llama justicia la que se aplica a su vida por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él anuló el acta de los decretos que había contra usted, contra mí, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y a mí me parece que hoy es un buen día para reflexionar con frecuencia sobre los comportamientos de las personas. Posiblemente muchos de ustedes que me escuchan hoy
han cometido X o Y pecados. Se llama acta de decretos. Y cuando usted le entregó su vida a Cristo, el Señor le perdonó de todos sus pecados. Pero la Biblia dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso quiere decir que después de la obra de la cruz, usted recibe a Cristo como Señor y Salvador y Él le perdona. Y cada vez que usted comete una falta y se arrepiente de corazón y se aparta de ese pecado, Él le perdona. Entonces, mi amado, si esto es así, nosotros tenemos que madurar en nuestra fe y aprender a vivir dentro del contexto del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Tenemos que aprender a crecer en la fe, a crecer en nuestra relación con Dios y a crecer en la seguridad que el perdón es un acto divino para nuestro bien, que Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros. O sea, eso ya es un hecho, eso ya sucedió si usted le entregó su vida a Cristo. Pero si usted comete una falta después de recibir a Cristo, un pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, Él quitó su acta de decretos de en medio. ¿Por qué de en medio? Porque estaba interfiriendo entre su relación con el Padre Celestial. Estaba impidiéndole a usted avanzar en esa relación personal. Pero cuando usted le entrega su vida al Señor, Él quita eso de en medio para que usted pueda avanzar. Él quitó de en medio clavándola en la cruz. Cuando Cristo fue clavado en la cruz del Calvario, los pecados suyos también fueron clavados en la cruz del Calvario. Y eso es una promesa si usted no le conoce a Él. Pero si ya le conoce, es un hecho ya que usted puede disfrutar. Y dice la Biblia de esta manera: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo despojó a los principados y a las potestades que habían sometido a la humanidad al pecado y a la condenación, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo quiero que usted imagine este escenario. Cuando un general vencía en una batalla, en una guerra militar, y capturaban al rey o al general, lo amarraban con cadenas, lo ataban con cadenas, y mientras el rey o el general, flamante en su cabalgadura, avanzaba hacia su ciudad o hacia su castillo, hacia su fortaleza, el general derrotado, el rey derrotado, caminaba maltrecho, golpeado, ensangrentado, empolvado, descalzo, humillado. Y eso es importante para nosotros entender, que el poder de Cristo es maravilloso, porque Él despojó a los principados y a las autoridades del infierno, a las autoridades del mundo de las tinieblas, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estamos hablando acerca de las implicaciones de la cruz de Cristo. Y entonces, por lo menos usted debe recordar estas 5 declaraciones. La primera implicación: la sangre de Cristo es la sustitución de cada uno de nosotros. Es la sustitución de cada uno de nosotros. Cuando usted entiende que la sangre de Cristo lo cobija a usted, es porque Cristo tomó el lugar. Por eso se llama la sangre expiatoria, porque Cristo los sustituyó a usted y a mí para Él ponerse en su lugar. Él tomó nuestro lugar para morir por nosotros y darnos a nosotros la vida y la vida eterna. En segundo lugar, la redención o la liberación de la humanidad. La implicación de la cruz no solamente es expiación, Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, sino también la redención y la liberación de la humanidad de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la condenación del infierno. En tercer lugar, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario obtuvo el perdón de los pecados para toda la humanidad. Entonces, toda la humanidad puede ser salva, pero solo lo son aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador en sus vidas. Y esta verdad es la verdad que nosotros debemos de tomar en este día para que podamos caminar en esa maravillosa verdad de Dios para la vida de cada uno de nosotros en Cristo Jesús,
Y por lo tanto tenemos que caminar seguros en Él, de que así dice la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora tenemos aquí una verdad hermosa. El perdón de los pecados es un regalo para toda la humanidad, pero solo lo recibimos aquellos que le recibimos a Él como Señor y Salvador. En cuarto lugar, el juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad. Todo el juicio de Dios cargó en Cristo. Cuando Cristo estaba en el Calvario, Él clamó: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y no era que el Señor le había desamparado, era que en ese momento todo el pecado que separa al hombre de Dios estaba sobre Cristo. Estaba sobre Cristo. Y como consecuencia de esa verdad, necesitamos caminar en el poder de Dios de una manera extraordinaria. Y en quinto lugar, la victoria sobre el pecado, el mundo y Satanás. Mi amado hermano y mi amigo, la cruz del Cristo nos da la victoria sobre el pecado. Usted tiene el poder para salir adelante en Cristo Jesús. Nos da la victoria sobre el mundo natural, la naturaleza carnal, las aflicciones de este mundo, el desánimo y las frustraciones que podemos tener en este mundo. Y en tercer lugar, nos da la victoria sobre los demonios y sobre el diablo mismo. Por lo tanto, la obra de la cruz nos presenta a Cristo, la sustitución nuestra expiación, a Cristo la redención y liberación de la humanidad, a Cristo la obtención del perdón de los pecados, a Cristo el juicio sobre el pecado, la satisfacción delante de Dios de la justicia divina por haber ofrecido un sacrificio perfecto, y a Cristo la victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre el diablo. Por lo tanto, caminamos en esa verdad. La Biblia dice en 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, esto es poder de Dios. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para judíos y locura para el mundo gentil. Pero para los creyentes, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Para los que creemos en Él, Cristo es extraordinario, porque de Él venimos y con Él actuamos de una manera extraordinaria. De modo que los que se oponen al cristianismo, ya fueran por un trasfondo romano, judío o ambos, perdían la oportunidad de ridiculizar el hecho de que el ungido Dios, el Salvador de la humanidad, había terminado su vida sobre la cruz. Pero a pesar de esa realidad, a pesar de las burlas, a pesar de toda sátira mundana, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo es poder y sabiduría del cielo. Por lo tanto, Cristo en la cruz del Calvario estuvo presente en la mente del Señor. Jesús eligió el camino del sufrimiento y de la cruz para darnos a nosotros vida eterna e inmortalidad. Por lo tanto, tenemos nosotros que caminar hoy sabiendo que Cristo Jesús es poder y sabiduría de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Ahora bien, la cruz nos recuerda que Cristo sufrió y murió por amor a la humanidad, por amor a usted, mi amigo que me escucha, y hermano que me escucha, y hermano que a lo mejor está apartado de la iglesia, apartado de la fe, que ha visto cosas y testimonios inapropiados en la iglesia y de pronto decide no congregarse más. Recuerde, Cristo sufrió y murió por amor a usted. Y le invita a congregarse, a regresar al redil, a regresar donde usted puede crecer y madurar en el Señor. La cruz nos desafía a negarnos a nosotros mismos para servir como discípulos de Cristo. Niéguese a sí mismo para servirle a otros, cumpliendo el proyecto de Dios de llevar vida a la humanidad. La cruz nos recuerda que en Cristo tenemos perdón, salvación, liberación de los pecados. Y por lo tanto, cuando usted tiene eso presente en su vida va a caminar en el poder de la sangre de Cristo. ¿Qué le parece si oramos? Y la Biblia dice que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos esos pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, si usted hoy no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y quiere recibirlo, ore conmigo esta oración de fe. Dígalo conmigo: Señor Jesucristo,
tal como lo he escuchado en esta palabra del día de hoy, yo reconozco que no he invitado a Cristo a ser el Señor de mi vida. Y tu palabra dice que si yo le confieso, y hoy yo te confieso como mi Señor y Salvador. Tu palabra dice, tú estás a la puerta y llamas, y si alguno oye y abre, tú entrarás a Él y cenarás con Él. Y yo hoy abro la puerta de mi corazón, de mi propia voluntad, abro la puerta de mi corazón y te entrego mi vida, Jesucristo, te entrego mi corazón, Jesucristo. Hoy te invito a perdonarme de todos mis pecados. Hoy yo me reconcilio contigo, Jesucristo, porque yo me he apartado y me he enfriado en mi fe, pero hoy yo me reconcilio contigo y reconozco que la obra de la cruz fue la obra más desafiante y extraordinaria que me afecta para bien a mí y para bien de mi eternidad. En el nombre, sobre todo nombre de Cristo Jesús, declaro tu gloria y tu poder y tu abundancia en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Mi amado hermano y mi amigo, si usted hizo esta oración de fe, yo quiero invitarle para que nos haga saber. Nos gustaría ayudarle a crecer en su nueva fe, para caminar en Cristo Jesús y avanzar en los propósitos eternos de Dios para tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo, mi amado, mi amada, te bendigo en este día y oro que el Padre de Gloria en estos días de Semana Santa nos haga reflexionar sobre esta palabra acerca de la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te espero en mi próxima entrega. Bendiciones. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.